El aroma a café recién hecho flotaba en el aire mientras observaba la antigua casa de mi infancia desde el otro lado de la calle. Habían pasado exactamente 5 años desde la última vez que crucé ese umbral, el día del funeral de mi padre. Mi corazón latía con fuerza mientras recordaba cómo Victoria, mi madrastra, me había echado prácticamente a patadas, alegando que ya no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Me llamo Isabella Martínez, y esta es la historia de cómo recuperé lo que me pertenecía por derecho. Todo comenzó 15 años atrás, cuando mi madre, Carmen, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Yo tenía apenas 12 años, y mi mundo se desmoronó por completo. Mi padre, Antonio, un prestigioso arquitecto de la ciudad, quedó devastado. Durante 2 años, nos mantuvimos unidos en nuestro dolor, apoyándonos mutuamente para seguir adelante. Pero entonces apareció Victoria. La conoció en una de sus conferencias de arquitectura. Era una mujer alta, elegante, con el cabello teñido de un rubio platino y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Al principio, se mostró dulce y comprensiva, especialmente conmigo. Me traía regalos, me preguntaba sobre la escuela, incluso intentaba cocinar los platos favoritos de mi madre para mantener viva su memoria. Ahora me doy cuenta de que todo era una actuación. 6 meses después de conocerla, mi padre nos anunció que se casarían. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estábamos cenando en nuestro restaurante italiano favorito cuando sacó el anillo. Victoria fingió sorpresa, pero yo pude ver el brillo calculador en sus ojos mientras se deslizaba el costoso diamante en su dedo. Seremos una familia feliz, había dicho mi padre, apretando mi mano sobre la mesa. Tu madre querría que siguiéramos adelante, cariño. Las cosas cambiaron dramáticamente después de la boda. La dulzura de Victoria se evaporó como el rocío bajo el sol de la mañana. Comenzó con pequeños comentarios mordaces sobre mi forma de vestir, mis amigos, mis calificaciones. Luego empezó a reorganizar la casa, guardando las fotografías de mi madre en cajas que desaparecían misteriosamente. Cuando me quejé con mi padre, ella lloraba y decía que yo la estaba rechazando, que solo intentaba crear un hogar para todos. Mi padre, cegado por lo que creía era amor, comenzó a tomar su lado en nuestras discusiones. Dale una oportunidad, Isabella, me decía. Está tratando de ser una madre para ti. Pero yo no quería otra madre. Quería que las cosas volvieran a ser como antes, cuando los 3 éramos felices, papá, mamá y yo. La gota que colmó el vaso fue cuando cumplí 18 años. Había estado esperando recibir el collar de perlas que mi madre me había prometido, una reliquia familiar que había pasado de madre a hija durante 4 generaciones. Mi madre me lo había mostrado muchas veces, contándome historias sobre mi abuela y mi bisabuela, prometiendo que sería mío cuando fuera mayor. Oh, ese viejo collar, dijo Victoria con desdén cuando lo mencioné durante la cena de mi cumpleaños. Lo vendí hace meses. Estaba ocupando espacio en el tocador y, francamente, era bastante anticuado. Mi padre se atragantó con su vino. ¿Qué hiciste qué? Por favor, Antonio, era una baratija. Apenas conseguí $200 por él en la casa de empeños. Pero no te preocupes, Isabella querida, te compré algo mucho más moderno. Sacó una caja de Tiffany con un delicado collar de plata. Era bonito, sí, pero no tenía ningún significado para mí. No contenía las historias de mi familia, ni el amor de mi madre. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, hice las maletas y me fui a la universidad, jurando no volver nunca más. Mi padre intentó comunicarse conmigo varias veces, pero yo estaba demasiado herida para responder. Victoria había ganado, había conseguido alejarme de mi propio hogar. Me gradué con honores en administración de empresas y conseguí un trabajo en una firma de inversiones. Trabajé duro, ascendí rápidamente y comencé a construir mi propia vida. Pero el dolor y la injusticia nunca me abandonaron. Hace 5 años, recibí la llamada que cambiaría todo. Mi padre había sufrido un ataque al corazón. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Victoria estaba allí, por supuesto, interpretando perfectamente el papel de la viuda desconsolada. Durante el funeral, me entregó una carta. Tu padre la escribió hace unos meses, dijo con una sonrisa que pretendía ser compasiva. Quería que la tuvieras si algo le pasaba. La carta estaba fechada 3 meses antes de su muerte. En ella,
Mi padre se disculpaba por no haberme defendido más, por haber permitido que Victoria me alejara. Me contaba que había comenzado a ver a través de su fachada, que planeaba divorciarse de ella. Y lo más importante, había modificado su testamento para asegurarse de que yo recibiera lo que me correspondía, incluyendo todas las joyas y recuerdos de mi madre que quedaban. Pero cuando el testamento se leyó, Victoria presentó uno diferente, fechado apenas una semana antes de la muerte de mi padre. En este nuevo documento, ella heredaba todo, y yo solo recibía una pequeña suma de dinero como compensación. Tu padre cambió de opinión al final, dijo con fingida tristeza. Supongo que nunca superó tu abandono. Salí de la oficina del abogado sintiendo que había perdido a mi padre por segunda vez. Pero esta vez, algo era diferente. La rabia y el dolor se transformaron en determinación. Victoria podía haberme quitado mi herencia, pero había cometido un error fatal. Había subestimado lo mucho que yo había aprendido en estos años. Durante los siguientes meses, investigué discretamente. Contraté a un detective privado que descubrió que Victoria había estado casada 2 veces antes, y en ambas ocasiones sus esposos habían muerto en circunstancias sospechosas, dejándole todo su patrimonio. También encontré evidencias de que el Nuevo Testamento podría haber sido falsificado. Pero necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas concretas. Y sobre todo, necesitaba recuperar los recuerdos de mi madre que Victoria había ido vendiendo a lo largo de los años. Fue entonces cuando desarrollé mi plan. Un plan que requeriría paciencia, astucia y la ayuda de algunos aliados clave. Victoria creía que me había vencido, que había ganado la partida. No tenía idea de que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Me asocié con Marco Velázquez, un experto tasador de antigüedades que había trabajado con mi madre años atrás. Él recordaba perfectamente las joyas de mi familia y conocía su verdadero valor. Juntos, comenzamos a rastrear cada pieza que Victoria había vendido. Tu madre tenía un ojo excepcional para las joyas antiguas, me explicó Marco mientras revisábamos viejas fotografías. Cada pieza que coleccionaba tenía una historia única, un valor que iba más allá de lo monetario. El collar de perlas, por ejemplo, no solo era una reliquia familiar. Las perlas eran del Pacífico Sur, perfectamente emparejadas, montadas en oro de 18 quilates con pequeños diamantes Art Deco. Su valor real superaba los $50,000. Esa información me dejó sin aliento. Victoria no solo había vendido mis recuerdos familiares, los había malvendido por una fracción de su valor real. Marco se convirtió en mis ojos y oídos en el mercado de antigüedades. Establecimos una red de contactos en casas de empeño y tiendas de antigüedades de la ciudad. Cada vez que Victoria aparecía con una nueva pieza para vender, éramos los primeros en saberlo. Y entonces, hace 3 meses, recibimos la noticia que estábamos esperando. Victoria había empezado a vender las últimas piezas de la colección de mi madre, desesperada por conseguir dinero rápido. Sus inversiones habían ido mal, y sus ahorros se estaban agotando. Era el momento perfecto para poner en marcha la fase final de mi plan. Una trampa tan simple y efectiva que Victoria nunca la vería venir. El plan era simple pero brillante. Marco contrataría a una de sus asociadas, Sofía Ruiz, para hacerse pasar por una compradora novata e ingenua en el mundo de las antigüedades. Se presentaría en la casa bajo el pretexto de estar interesada en muebles vintage, pero casualmente notaría algunas de las joyas que Victoria aún conservaba. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Sofía mientras repasábamos los detalles. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y gafas de montura gruesa, la imagen perfecta de una coleccionista amateur con más dinero que conocimiento. Completamente, respondí. Victoria no podrá resistirse a la oportunidad de estafar a alguien que parece tan ingenuo. Y así fue exactamente como sucedió. Sofía se presentó en la casa una tarde de martes, vestida con ropa cara pero pasada de moda, cargando un bolso Chanel obviamente falso. Victoria la recibió con su falsa sonrisa habitual, esa que yo conocía tan bien. A través de las cámaras ocultas que Sofía llevaba, pude ver cómo mi antigua casa había cambiado. Los muebles elegantes pero acogedores que mi madre había elegido con tanto cuidado habían sido reemplazados por piezas ostentosas y sin personalidad. Las paredes, antes llenas de fotografías familiares, ahora mostraban obras de arte genéricas. ¡Oh, qué hermoso broche!, exclamó Sofía al notar, accidentalmente,
una de las últimas piezas de la colección de mi madre, un broche Art Nouveau de oro y esmalte con pequeños diamantes y zafiros. ¿Está a la venta? Vi cómo los ojos de Victoria brillaron con codicia. Oh, ¿esto? Es solo una vieja pieza de bisutería que heredé. Realmente no es nada especial. Pero es tan bonito. Me recuerda a las joyas que mi abuela solía tener, insistió Sofía, interpretando perfectamente su papel. ¿Tendría más cosas así? Me encanta coleccionar piezas antiguas, aunque no sé mucho de ellas. Victoria fingió dudarlo un momento. Bueno, tengo algunas piezas más, pero son principalmente recuerdos familiares. Por favor. Me encantaría verlas, suplicó Sofía. Victoria desapareció un momento y regresó con una caja de terciopelo desgastada. Dentro estaban las últimas joyas de mi madre que no había logrado vender aún, un par de pendientes de diamantes estilo Art Deco, un brazalete de oro con rubíes cabujón, y lo más importante, el relicario de oro que contenía las últimas fotografías que teníamos de mi madre. Son bonitas, ¿verdad? Dijo Victoria con falsa modestia. Aunque como le dije, son más sentimentales que valiosas. Sofía fingió examinar las joyas con entusiasmo amateur. Son preciosas. ¿Cuánto querría por ellas? Oh, no sé, Victoria fingió pensarlo. Son recuerdos familiares, pero, supongo que podría desprenderme de ellas por $1000. Sofía frunció el ceño. Es más de lo que esperaba gastar. Aceptaría $100. Vi la lucha interna en el rostro de Victoria. Por un lado, sabía que las joyas valían mucho más, pero por otro, $100 en efectivo inmediato debían ser tentadores en su situación financiera actual. Bueno, dudó Victoria. Supongo que podría hacer una excepción. Después de todo, parece que usted las apreciaría tanto como nosotros. El intercambio se realizó rápidamente. Victoria ni siquiera se molestó en dar un recibo, probablemente para evitar cualquier registro de la transacción. Lo que Victoria no sabía era que cada palabra, cada gesto, cada momento de esa transacción había sido grabado. No solo por las cámaras ocultas de Sofía, sino también por el equipo de vigilancia profesional que habíamos instalado fuera de la casa. Pero eso era solo el principio. Al día siguiente, Victoria recibió una visita inesperada. Esta vez era Lorenzo Torres, un distinguido abogado especializado en derecho penal y recuperación de patrimonio robado. Iba acompañado por 2 oficiales de policía y un notario. Yo observaba desde mi auto estacionado en la calle, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Lorenzo tocaba el timbre. Victoria abrió la puerta, y pude ver cómo su rostro palidecía al ver el grupo en su entrada. Señora Victoria Ruiz de Martínez, comenzó Lorenzo con voz formal. Estoy aquí en representación de la señorita Isabella Martínez, heredera legítima de estas propiedades y de la colección de joyas familiares que usted ha estado vendiendo ilegalmente. No sé de qué está hablando, respondió Victoria, intentando cerrar la puerta. Uno de los oficiales la detuvo suavemente. Por el contrario, señora, continuó Lorenzo, tenemos documentación exhaustiva de cada venta que ha realizado, incluyendo la transacción de ayer, donde vendió piezas valoradas en más de $200,000 por apenas $100, en un claro intento de evasión fiscal y malversación de bienes heredados. Vi cómo las piernas de Victoria temblaban. Se aferró al marco de la puerta para mantenerse en pie. Además, prosiguió Lorenzo, tenemos evidencia de que el último testamento del señor Antonio Martínez, que usted presentó, es una falsificación. Los análisis forenses han confirmado que la firma no coincide con la de su esposo, y hemos localizado al supuesto notario que lo certificó, quien, curiosamente, no tiene licencia válida en este estado. Victoria intentó balbucear una explicación, pero Lorenzo la interrumpió suavemente. Sin embargo, mi clienta está dispuesta a ser razonable. Tiene 2 opciones. Puede enfrentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y evasión fiscal, o puede firmar estos documentos ahora mismo, renunciando a cualquier reclamo sobre la propiedad y las joyas, y cooperar en la recuperación de todas las piezas que ha vendido ilegalmente. Fue en ese momento cuando salí de mi auto y caminé hacia la entrada. Victoria me vio y su rostro perdió el poco color que le quedaba. Hola, Victoria, dije suavemente. ¿Te acuerdas de aquella vez que me dijiste que las joyas de mi madre eran baratijas sin valor? Resulta que te equivocaste. Como en tantas otras cosas.
Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Victoria, enfrentada a la evidencia irrefutable y la amenaza de prisión, firmó todos los documentos. Los oficiales la escoltaron mientras Lorenzo y el notario supervisaban la recuperación de documentos y objetos de valor de la casa. Entre los papeles que encontramos en su escritorio, descubrimos algo que confirmó nuestras sospechas más oscuras: documentación que sugería que la muerte de mi padre podría no haber sido tan natural como parecía. Lorenzo aseguró que esto abriría una investigación completamente nueva. En las semanas siguientes, Marco y su red de contactos trabajaron incansablemente para rastrear y recuperar cada pieza de la colección de mi madre que Victoria había vendido. Algunas habían viajado lejos, otras habían sido modificadas, pero una por una, fueron regresando a casa. El collar de perlas de mi madre fue el último en aparecer. Victoria lo había vendido a una casa de empeños en otra ciudad, pero el dueño, al enterarse de la historia, lo había guardado en su caja fuerte, esperando que algún día alguien viniera a reclamarlo. 6 meses después, me encuentro sentada en el tocador de mi madre, en mi casa recuperada, mirando todas las joyas dispuestas ante mí. Cada pieza cuenta una historia, guarda un recuerdo. El relicario ahora contiene no solo las fotos de mi madre, sino también una pequeña foto de mi padre, sonriendo como lo recordaba de mi infancia. Victoria está enfrentando cargos por múltiples delitos, y la investigación sobre la muerte de mi padre continúa. Pero eso ya no es lo más importante para mí. Lo importante es que finalmente se ha hecho justicia, y que los recuerdos de mi familia han vuelto a donde pertenecen. Tomo el collar de perlas entre mis manos y lo abrocho alrededor de mi cuello, recordando las palabras de mi madre: estas perlas han visto amor, pérdida, traición y triunfo. Pero sobre todo, han visto cómo el amor y la verdad siempre prevalecen al final. Tenía razón, como siempre. Mi venganza no fue realmente sobre el dinero o las joyas. Fue sobre restaurar el orden de las cosas, sobre honrar la memoria de mis padres, y sobre demostrar que, al final, la justicia encuentra su camino. Mientras me miro en el espejo, veo el reflejo de mi madre en mis ojos, y sé que estaría orgullosa. No solo por haber recuperado su legado, sino por haberlo hecho de una manera que desenmascaró la verdad y trajo justicia sin convertirme en alguien como Victoria. A veces, la mejor venganza no es solo ganar la batalla, sino mantener tu integridad en el proceso. Y mientras observo las perlas brillar suavemente en mi cuello, sé que esta victoria es dulce no solo por el resultado, sino por cómo la conseguí. La casa ahora está llena de fotos nuevamente. Fotos de mi madre, de mi padre, de nuestra familia feliz. Y entre ellas, hay un pequeño recordatorio enmarcado: el billete de $100 que Victoria aceptó por las últimas joyas. Un recordatorio de que la codicia y la maldad pueden ser derrotadas por la paciencia, la inteligencia y la determinación. Y si alguna vez alguien me pregunta si valió la pena esperar tanto tiempo para ejecutar mi venganza, solo sonrío y toco el collar de perlas en mi cuello. Algunas cosas, como la justicia y la verdad, no tienen precio. Y algunas victorias saben mejor cuando se sirven frías.